Hey, ¿qué onda, X? ¿Cómo estás? Estamos muy contentos de tenerte aquí en esta transmisión. Comenta para que podamos conocerte y no te pierdas, pon atención, que esto es especialmente para ti. Hola, hola. Oigan, los iba a saludar y pensé que les iba a decir, no, con más fuerza, GX, eso no está muy extremo, pero ahora sí, ahora sí. Pues bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que se dieron una cita hoy aquí con todos los amigos y sobre todo con Jesús. Sean todos bienvenidos y también a los que nos están viendo en cámaras, quédate hasta el final, compártelo. Saludamos a Uli, que siempre nos ve en Facebook. Y bueno, pues qué bueno que están aquí, qué bueno que están aquí. Vamos a hacer una oración para iniciar. Amoroso Dios, te damos gracias, Padre lindo, por este momento, por este tiempo, que ya empezaste a hablar a nuestra vida, a hablar a nuestros corazones. Señor, quédate con nosotros, papá, y haz tu obra grande, completa tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos y que sea tu palabra, que sea tu consejo el que se dé aquí hoy. Usa mis labios, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito eres. Amén y amén. No sé si ya leyeron el título de nuestra enseñanza de hoy. Salah. Salah. ¿Alguien lo googleó y no le salió? Bueno, la palabra Salah es el hebreo para perdonar, pero no solo perdonar, sino tiene las mismas letras que el hebreo de terminar. Entonces es como el enough, terminar, hasta acá, hasta aquí llegó. Y a veces creo que esa es la esencia del perdón. Cuando decides que hasta ahí deja de hacer daño, hasta ahí llega sus consecuencias, hasta ahí llega la herida, ese es un perdón completo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, de salah, de perdonar. Y quizá a veces sientas o a veces pienses que no te toca a ti el perdonar porque tú no fuiste quien hirió, que la otra persona es quien debe de perdonar o que no tienes esa capacidad tan grande como para perdonar, como para soltar la ofensa grande que te hicieron y dices, no, yo no puedo perdonar esto. Pero hoy vamos a hablar acerca de este tema y vamos a ir conociendo qué dice Dios. Nosotros podemos tener así como muchas opiniones y sentirnos en nuestra razón que estamos bien, pero siempre es importante conocer qué dice Dios acerca de esto para ver si logramos cambiar nuestros esquemas. Entonces, en la Biblia hay muchísimos versículos del perdón, más de 150, y no da tiempo esta media hora ahora para verlos. Entonces, creo que vamos a tratar de ir rapidito, ¿sale? Y dicen que las mujeres, a ver ahí chicas, díganme si sí o no, dicen que las mujeres no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos, a veces. ¿Confirman, no confirman? No, sí sabemos lo que queremos. Bueno, eso es lo que dicen. Entonces, para empezar a entender el perdón, les voy a decir lo que no es el perdón. 3 puntitos de lo que no es el perdón para que vayamos como dejándolo más claro. Y número 1, el perdón no es olvidar lo que te hicieron, olvidar la ofensa o olvidar lo que hice.
olvidar lo que yo ofendí. No es olvidar, no, creo que no vamos a hacerle como Dumbledore, por ahí si hay fans de Harry Potter, que se pone la varita aquí, salen los recuerdos y los mete a la fuente. No, no va a suceder. No suele suceder con nosotros. El perdonar no quiere decir que tú estás obligado a olvidar el daño o la ofensa que en algún momento sentiste, pero sí implica el dejar que eso termine de hacerte daño, que eso ya no te haga daño. No es que tú quieras sacarlo de tu mente, pero sí que tú voltees a verlo y no te haga daño. Entonces, no es que lo vayamos a olvidar, sino que vamos a que esto deje de operar en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que deje de hacerme sentir mal, que deje de hacerme sentir una persona que está buscando la venganza, que está viviendo en rencor, ¿sale? Entonces creo que a veces podemos decir, es que yo nunca voy a olvidar lo que esa persona me hizo, entonces no voy a poder perdonarlo. No, quizá no vas a olvidar lo que te hizo, pero sí vas a poder perdonarlo. ¿Me explicó? Ok, entonces, mira, y Dios siempre nos enseña bien bonito. En Hebreos 10, creo que sí va a estar pasando en pantallas. En Hebreos 10, 17, si no está, dice, esto lo dice Dios. Dios le está diciendo a su pueblo, nunca me acordaré de sus pecados. Bueno, Él es Dios. Nunca me acordaré de tus pecados, no los traeré a memoria, no los recordaré, ni de tus transgresiones. Y ahora el 18 dice, pues en donde hay perdón, en donde hay remisión, algunas versiones, en donde hay remisión de estos, no es necesario más ofrenda para el pecado. Anteriormente, cuando pecabas, tenías que traer una ofrenda y dependiendo de lo grande que fuera tu ofensa o tu pecado ante Dios, era tu ofrenda. Podía ser una palomita o podía ser un becerro, un toro. Entonces, Dios nos está diciendo aquí que Él va a olvidar, Él sí va a olvidar todas las ofensas que nosotros en algún momento hacemos, decimos o hicimos. Las va a olvidar por completo y ya no va a ser necesario que tú vengas y traigas tu ofrenda, porque ya hubo remisión, ya fue borrado, ya hubo perdón. Entonces esto nos enseña que cuando nosotros logramos perdonar, no es necesario que nos estén volviendo a pedir perdón por lo mismo. A veces decimos, sí, ya lo perdoné, pero todavía te duele y sientes que te tiene que seguir pidiendo perdón por aquello tan malo que hizo. Entonces, aquí nos enseña que no, que el verdadero perdón, una vez que perdona, termina con eso. Y que no es necesario que volverme a sentir mal por eso, volver a llorar, volver a caer en depresión por aquello que viví. No es necesario porque está ya perdonado, está ya sanado. Segunda cosa que el perdón no es. El perdón no es justificar el daño. A veces sentimos que si tú perdonas lo que te hicieron es como si estuvieras dándole la razón, como si estuvieras aceptando que lo que hizo está bien, entonces dices no lo voy a perdonar porque lo que hizo definitivamente no estuvo bien. Pero no. El hecho de que tú perdones no quiere decir que estás de acuerdo con lo que te hicieron. Y a veces pensamos, no es que no lo puedo justificar. Si yo lo perdono, va a pensar que estuvo bien lo que hizo. No, eso no es. No es que estés justificando el daño. A veces es más fácil o pensamos que el perdón es una forma de excusar el pecado y no es así.
Y perdonar no significa que tú apruebes lo que estuvo mal hecho, ¿sale? Entonces, no es que estés de acuerdo. Y en Proverbios 17:15 dice que absolver, es decir, como disolver, como que no culpes al culpable y condenar al inocente, estas dos son cosas que Dios aborrece. ¿Ese sí está? Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Ah, sí, me equivoqué, perdón. Este sí era. Gracias, Alito. Entonces, tanto que no, Dios es quien va a hacer justicia. Y a Él no le gusta que el culpable no pague o no pague su responsabilidad por lo que hizo. Y tampoco le gusta que el que no fue culpable sea culpado. ¿Me explico? Cualquiera de estas dos injusticias, Él no las tolera. Entonces, el hecho de que nosotros perdonemos, no quiere decir que estamos de acuerdo o le estamos quitando la culpa y la responsabilidad al que me haya hecho alguna ofensa. ¿Vamos bien? Ok, vamos 2. Y el tercero y último, que no es perdonar, y este está un poquito difícil. Perdonar no es lo mismo que reconciliar. Reconciliar quiere decir que cuando tú perdonas, vuelve a haber una confianza, vuelve a haber una comunión, vuelve a haber una convivencia con el ofensor, es decir, con la persona que te haya hecho algo malo. Y a veces tú dices, es que después de lo que me hizo yo no quiero ni verlo, ni verla, no voy a poder perdonar. No, sí vas a poder perdonar. Quizá la reconciliación es un camino más grande, pero el perdón sí vas a poder darlo. El perdón y la reconciliación van así diferentes. Entonces tú no pienses que porque perdonas tienes que seguir conviviendo con cierta persona. Ahorita te voy a decir que sí es el perdonar. Entonces cuando tú perdonas, puede que sí te lleve a la reconciliación, pero puede que no, y eso también está bien. ¿Sale? Ok. Y ahora van 3 cositas que sí es el perdón. 3 cositas que sí es el perdón. Número 1, y esta va ligada con lo que te acabo de decir, el perdón es una llave. Es una llave que te va a abrir 1000 puertas. Te va a abrir la puerta incluso de tu futuro, para que puedas seguir tu camino. Te va a abrir la puerta de la libertad, te va a abrir la puerta de la paz, te va a abrir la puerta del gozo, de la alegría. Entonces, el perdón te va a abrir muchas puertas. Si tú sigues pensando si perdonar o no aquella ofensa, yo te recomiendo que sí lo hagas, porque cuando no perdonamos tenemos muchas puertas cerradas. Y nos vamos como enfrascando. Cuando no hay, no sé si te has sentido muy encerrado en algún lado y quisieras como abrir las ventanas, como abrir las puertas y que entrara más aire. Cuando no hemos perdonado nos vamos enfrascando y vamos cerrando muchas puertas que Dios tiene para nosotros, que Él ya las abrió para nosotros. Entonces, el perdón es una llave que te va a abrir muchas de estas puertas buenas. Número 2, el perdón es una decisión. Y así como el amor es una decisión, no es una emoción, el perdón tampoco es una emoción. A veces quizá por emoción vas a soltar muy rápido, sí, te perdono, sí, ya lo perdoné y la perdoné y perdoné la ofensa. Y cuando vienes a sentir, te estás sintiendo nuevamente triste o nuevamente estás sintiendo esa herida, quiere decir que no lo perdonaste, que lo dijiste únicamente por emoción, pero no has actuado o no has hecho porque esto definitivamente deje de lastimarte.
Y así como el amor, perdón, es una decisión, yo digo, lo vivo con mi esposo. Cada día decido amarlo. Quizá hoy no tuvimos un día al 100%, pero decido amarlo. Sigo decidiendo amarlo cada día lo elijo. Así el perdón. Quizá ya decidiste perdonar y después de 3 días dices, ay no lo hubiera perdonado, no, esto me sigue doliendo, no, me sigue lastimando. Otra vez, recuérdalo y di, perdono, corto, termino, perdono. El perdón es una decisión y a veces las decisiones, lo que tú decides, te lo tienes que estar repitiendo una y otra vez porque ya lo decidiste. Ya decidiste irte por ese camino. ¿Sale? Entonces, el perdón no es un sentimiento, es una elección. Y decidimos perdonar incluso si no tenemos ganas, si no sientes el hacerlo, pero lo decides, porque no lo vamos a sentir, porque no es una emoción, entonces lo decidimos. Ya no sé cuál sí puse, pero bueno, Colosenses 3:13 dice que debemos de soportarnos unos a otros. Y no es que, ay, no lo soporto y tengo que soportarlo. No, es el soporte. Debemos ayudarnos, debemos levantarnos unos a otros. Pero después de esto dice, perdonándonos. Porque es difícil o es mentira quizás si yo te digo que vamos a convivir entre muchos y que nunca nos vamos a ofender. No es cierto. Por una u otra razón nos vamos a ofender y a veces no es intencional, la mayoría de las veces no es intencional. Yo he pensado o he analizado ahora que soy madre, que los papás lastimamos mucho a los hijos, con palabras, a veces hasta con miradas, con hechos, pero no es la intención, no es de manera intencional, no es que no los amemos, sin embargo, cuando venimos a ver, ya ofendimos. Entonces, no siempre es intencional. Nos toca ir y pedir perdón. Pero viviendo así en comunidad, viviendo o conviviendo entre muchos, alguna vez te vas a sentir ofendido y alguna vez también vas a ofender a alguien sin que tú hayas querido hacerlo. Ahí nos toca el perdón. Entonces dice, perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviere algo en contra de otro, perdonar como Cristo nos perdonó. Y lo he dicho en otras ocasiones, que Dios no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho ya, ni nos manda a vivir algo que Él no haya vivido ya. Y que nosotros digamos, Señor, es que ¿cómo lo voy a perdonar si mira las palabras que me dijo, cuánto me hirió, cuánto estoy sangrando por lo que me hizo? No sé, Jesús vivió todo eso. Jesús vivió todo eso. Cualquier situación que nosotros digamos, es que esto es imperdonable, Él lo vivió. Él lo vivió y perdonó y nos ama. Entonces el perdón es una decisión. Y el perdón, número 3, sí es libertad. El perdón es soltar y ser libre. El perdón te trae liberación, el perdón te trae libertad total. Y hace rato yo en el tercer punto te decía que no va a ser una reconciliación inmediata, pero te va a traer mucha libertad de decisiones. Cuando yo me lo imaginaba así, quería hacerlo, pero no supe cómo. Me lo imaginaba como si alguien te ofende y hubiera una cuerda a la cual te quedas trabado o te agarras.
pero luego esa persona se va y la cuerda queda suelta, pero tú la sigues agarrando y no avanzas. Y te quedas agarrado a ese lazo, a esa cuerda. Cuando tú no perdonas, es como si quisieras seguir agarrando los lazos que te están atando y no te permiten avanzar. Entonces, cuando tú decides perdonar, simplemente sueltas. Es como, de verdad, si soltaras aquello que quizá la otra persona ya ni siquiera está agarrando tampoco. Tú decides soltar y te liberas. Entonces, algo muy importante del perdón es que no lo vas a hacer por nadie más que por ti. A veces puedes pensar, no, es que yo no voy a perdonar porque la persona no se merece que yo lo perdone. Ahora te pregunto, ¿será que tú te mereces ser libre? ¿Será que tú te mereces dar ese perdón por tu libertad, por tu propio bien, no por los demás? Ese ya es otro nivel. Pero primeramente por ti, ¿será que no vale la pena? Yo creo que sí. Sí. Entonces, el perdón es soltar ese resentimiento, soltar la ira, es una liberación personal. Y en Efesios 4, 31 y 32, ahí nos habla de librarnos de toda amargura. Dice en el 31, líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas las palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Cuando nosotros no hemos perdonado, ahí te vas a dar cuenta, si no has perdonado, tú sigues hablando mal de esa persona, sigues haciendo calumnias, como chismes, como hablar mentiras, sigues sintiéndote enojado, sigues sintiendo furia, sigues sintiendo la necesidad de venganza, te puede satisfacer que le vaya mal a la otra persona. Eso quiere decir que no hemos perdonado. Aunque tú hayas dicho, sí, yo ya lo perdoné, pero te sientes bien cuando le va mal, entonces no hemos perdonado. Porque tenemos que librarnos de toda esta ira, resentimiento, de toda esta amargura. Y en el 32 nos dice de qué sí debemos llenarnos. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Te decía, no hay nada que Dios nos mande a hacer que no haya hecho Él ya. Entonces, aquí vamos ya, 3 puntitos que no son el perdón, 3 puntitos que sí son. Me sirve a mí, me libera a mí, yo lo decido, nadie más lo va a venir a decidir por mí. Y cuando tú decides algo, no estás esperando que vengan y te digan, oye, haz esto. Ah, sí, y lo decides hacer, no. No estemos esperando a que otra persona venga y te pida que lo perdones para que tú sueltes el perdón. El perdón no depende de nadie más que de ti. No va a depender de otras personas. No va a depender de terceros. Va a depender únicamente de nosotros. Y entonces podríamos decir, está difícil. Está difícil eso de perdonar. ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Bueno, ahora van 3 puntitos para ir avanzando en el perdón, para ver cómo podemos nosotros lograr perdonar o pedir perdón incluso. Y la número 1 es que podamos reconocer nuestros pecados. Creo que la Biblia habla mucho del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y no sé si te pasa, pero cada que habla del pueblo de Israel, lo que hacía, cómo lo hacía, yo digo, soy ese pueblo. Perdón, a veces el pueblo está unido y está jubiloso, amando a Dios,
soy. A veces el pueblo está en guerra y ha volteado su mirada hacia Dios, soy. A veces el pueblo está hundido, no sabe qué más hacer, ya no sabe de dónde viene su socorro, no sabe cómo va a salir de la situación en la que está, soy. Y luego a veces el pueblo está arrepentido, orando, volteando a Dios y pidiendo ayuda, soy. Soy ese pueblo de Dios, soy ese pueblo de Israel. En cada una de las historias que cuenta me identifico y quisiera ser el pueblo perfecto para Dios, pero creo que estamos en el camino. Entonces, una parte importante es reconocer nuestros pecados. ¿Cómo reconocemos nuestros pecados? ¿Cómo me voy a dar cuenta que lo que hice estuvo mal? Y esto ya te lo había platicado también una vez anterior. Mira, estamos leyendo Nehemías y en Nehemías así me ha enseñado por partes, así por tiempos, paso 1, paso 2, paso 3, lo que tengo que hacer. Y ellos construyeron las murallas de la ciudad, las reconstruyeron porque estaban caídas, estaban derribadas. Entonces ellos se unieron, dice, como un solo hombre y volvieron a construir las murallas. Después de esto, había tanto júbilo que se juntaron para festejar que habían terminado de reconstruir las murallas. Y dice la Biblia que llega Esdras, que era el escriba, y abre la palabra de Dios. En ese tiempo no era la Biblia como ahora, únicamente eran los 5 libros, el Pentateuco, eran las leyes de Moisés en ese tiempo. Y entonces abren los rollos, abre la palabra de Dios y dice que el pueblo estaba así, como estamos nosotros ahorita, atentos a la palabra de Dios, que estaban humillados, que estaban hambrientos de escuchar la palabra de Dios, que había quienes estaban hasta postrados porque se iba a leer la palabra de Dios. Ellos no la leían cada fin de semana como lo hacemos nosotros ahora. Ellos no la tenían en casa y la leían diario como lo hacemos nosotros ahora. Era un momento especial en el que se iba a leer la palabra de Dios y estaba todo su pueblo atento, escuchando. Y dice que estuvieron horas y horas y horas. Esdras estuvo leyendo la palabra de Dios. Y después de eso, hubo un arrepentimiento. Y es que cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros, la leemos, la buscamos, la anhelamos con atención, no leemos, el capítulo, sí, trató de esto y listo. No, lo leemos con atención y permitimos que entre en nuestro corazón, obra en nuestra vida, obra en nuestra persona, no sé, obra en nuestra carne, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, obra, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, después de que leyeron la palabra, después de que Esdras estuvo leyendo la palabra, luego hubo un tiempo en el que ellos se arrepintieron y empezaron a confesar sus pecados. Ese sí está, Nehemías 9:2. Nehemías 9:2 dice, empezaron a decir, los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los de sus antepasados. Y este tema ya lo vimos hace unos días con raíces de las iniquidades, que a veces hay pecados en nuestros antepasados que vienen arrastrando también en nuestra vida. Ellos empezaron a confesar sus propios pecados y los de sus antepasados. Entonces nos damos cuenta que estamos reconociendo, reconocer. Reconocer es el primer paso para que nosotros avancemos en el perdón. Reconocer
lo que nosotros hemos hecho, nuestros pecados, nuestras ofensas, quizá lo que hicieron nuestros antepasados, que por consecuencia venimos pagando también nosotros, o reconocer, ¿sabes qué? Si te has sentido ofendido. A veces nos queremos hacer muy fuertes y decimos, no me dolió, no me dolió, no me dolió. Pero hay ofensas que sí nos duelen. Y yo te recomiendo que seas vulnerable y que dejes de hacerte el fuerte y le muestres a Dios y reconozcas aquello que quizá te hirió, pero sigues en la negación y diciendo, es que no me dolió, no me dolió. Reconócelo con Dios. En Nehemías 9:3 dice, permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Y luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Confesaron sus pecados, reconocieron sus pecados ante Dios. Y lo adoraron durante 3 horas más, dice. Entonces, este puntito es bien importante. El reconocer que has herido o el reconocer que fuiste herido es bien importante para avanzar en el perdón. Número 2, el segundo es que tú conozcas y reconozcas el perdón de Dios. Porque a veces decimos que no, que perdonar no es de Dios o que perdonar solo es de Dios, que nosotros no. Pero Dios, Jesús murió en la cruz también para perdón de nuestros pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que sí fallamos. Él murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y su perdón es completo, es incondicional. Te decía hace rato, Él los olvida, Él sí los borra. Porque si no, imagínate a Dios diciéndonos como pueblo, pero si me fallaste, ¿te acuerdas cuando me fallaste? ¿Te acuerdas cuando querías comer más carne? ¿Te acuerdas? Imagínate a Dios diciéndonos así. No avanzaríamos. Entonces, en Primera de Juan 1:9 dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y que es justo, nos limpia de toda maldad. Y este versículo está bien bonito. Yo te recomiendo que lo anotes y te lo quedes para ti, porque a veces el verdugo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Y a veces no avanzamos en el perdón porque nosotros mismos no nos perdonamos. Ahora, nos está diciendo Dios que Él es fiel, que Él es justo, que Él es misericordioso y que nos limpia de toda maldad. Entonces, el paso número 2 para avanzar en el perdón es que tú aceptes y reconozcas el perdón de Dios, que Dios sí te perdona. Que incluso la ofensa más grande, no sé si recuerdas, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando a las personas que crucificaban, era porque sus pecados o porque su delito había sido muy fuerte. Había sido quizá un asesinato, quizá había matado. Eran delitos fuertes. Entonces, quien estaba a su lado le pregunta si se arrepintiera. ¿Tendría oportunidad de ir al cielo? ¿Tendría oportunidad de ser perdonado? ¿Tendría oportunidad de ser salvado? Y nosotros podríamos decir no. Es que si asesinó, es que si mató, es que hizo esto. A veces ni siquiera hasta eso llega la ofensa que nosotros no queremos perdonar. Es que hizo tal o cual cosa y yo no lo puedo perdonar. Jesús lo perdonó. Dios lo perdonó. Sí lo perdonó. Porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es fiel y porque la justicia de Dios
no la vamos a entender. La justicia de Dios no va de la mano con venganza como nosotros pensamos en nuestro entendimiento la justicia. Para nosotros lo justo es que le vaya mal porque a mí me hizo lo malo, que le vaya mal. Eso no es lo justo. Ok. Y número 3, para entender el perdón, es que el perdón nos lleva a una buena relación con los demás. Y tú podrás decir, es que yo no necesito llevarme bien con nadie. Pero el perdón nos lleva a tener una buena relación con los demás. Y si nosotros no hemos perdonado algo, quizá nos esté costando relacionarnos con los demás. Y esto me habla mucho a mí, porque a mí también me cuesta. El perdón restaura relaciones. Y como ya lo dije, no significa que olvidemos el daño, sino que cuando decidimos soltar, soltamos también el rencor, soltamos también el odio y soltamos también la amargura y decidimos vivir en paz con los demás. Y a veces estamos enojados con todos porque uno me hizo daño, pero estoy enojado con todos. Y cuando perdonamos podemos vivir en paz con los demás. ¿Sí me explico? Ok. Y algo bien importante del perdón, que si esto no sucede, entonces el perdón no está completo, es que el perdón es de palabra, es necesario que lo digamos, es necesario que soltemos, que digamos perdón, perdóname o te perdono, es necesario que lo digamos. Y también, entonces el perdón es de palabra y el perdón es de corazón. Si tú solo has perdonado de palabra y no has perdonado de corazón, entonces el perdón no está completo. Y todavía no tienes la llave completa para abrir todas esas puertas que te dije que Dios tiene para ti, de gozo, de paz, de futuro, de alegría, de camino. No está completa tu llave. Es de palabra y de corazón. Y quizá tú digas, pero es que ¿cómo le voy a decir a esa persona que vive tan lejos, o a esa persona que no quiero ver, o a esa persona que ya no está, quizá? ¿Cómo le voy a decir, te perdono? ¿O cómo le voy a decir, perdóname? No tienes que estar frente a la persona. Si está, puedes hacerlo, pero no es necesario. Pero sí es necesario que lo digas, que lo confieses. Eso sí es necesario, que salga de tu boca, que lo trabajes, que lo hables. Y de corazón, porque si no, no produce el resultado correcto. Y relacionado con esto va otra cosa que el perdón no es. A veces pedimos o damos el perdón muy fácil, pero te voy a decir cómo. Sí te voy a perdonar, pero date cuenta que lo que me hiciste, y sueltas. Sí te perdono, pero si ya llevo el pero, ya no sirve. Cuando tú perdonas, ya ni siquiera tienes que decir por qué o qué. No es necesario. Solo perdona y ahí acabó. Ahí acabó el perdón. Ese es un buen perdón, es un perdón completo. Y bueno, tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto que acaba de decir con el nombre del tema? Salah. Mira, Selijá, en hebreo el perdón no está como en una sola palabra, como perdonar. El perdón es como en tiempos. Y Selijá es la palabra que usan para tomar esa decisión de perdonar, de acabar con el dolor. Yo te decía, Salah es terminar. Es un perdón el que decide terminar. Selijá es una decisión de que
terminamos con el dolor que alguien nos causó. Tú decides terminarlo. Nadie más lo va a decidir. Empezamos con salaj, que es terminar, y soltar ese dolor. Y hay otra palabra bien bonita, pero no usé estas porque están un poco más complicadas, entonces me quedé con el selaj. Esta palabra está muy bonita y es melijá. Melijá explica el perdón como si fuera un túnel. ¿Has cruzado un túnel alguna vez en una carretera? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las características del túnel? Un túnel es oscuro. Aunque los ingenieros, los arquitectos le metan lucecitas, el túnel es oscuro. Es sombrío. Un túnel es frío. Un túnel es incierto. A veces entras al túnel y a veces ves la salida. Logras ver la luz del otro lado del túnel, a veces no. A veces un túnel es muy largo y por eso te digo que es incierto, porque no logras ver la salida. Entonces, así es el perdón. A veces el perdón no va a ser tan fácil y va a ser un proceso. Va a ser un proceso oscuro, va a ser un proceso triste, va a ser un proceso frío. A veces el perdón va a ser así, que tú logres llegar al perdón va a ser así. Pero una característica del túnel es que tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí o no? Y cuando sales, te ilumina la luz. O sea, cuando tú sales del túnel, ves la luz más brillante, ves la luz de diferente manera y es la misma luz quizá con la que entraste, pero tú la ves hermosa, la ves más fuerte. Y eso es melijá, cuando permitimos que Dios obre en ese proceso, en aquello malo que vivimos, en esa ofensa que vivimos. Y como David decía, cambia tu lamento en danza. Dios cambia ese sufrimiento en gozo. Dios cambia esa tristeza en regocijo. Eso es melijá. Esta palabra me gustó mucho. Y la forma en que hace la alusión con el túnel. Porque ciertamente nos hemos sentido así. Nos hemos sentido, a veces, personalmente, me he sentido estar en un túnel. Me he sentido que no quiero perdonar. Y si no perdonamos, ahí nos vamos a quedar en el túnel. No vamos a avanzar a esa otra puerta que Dios tiene para nosotros, llena de luz. ¿Sí? Por eso es importante que perdonemos. Porque si no perdonamos, nos quedamos ahí en el túnel. Cuando hacemos esto, volteamos atrás y podemos dejar el dolor. Melijá es que tú sueltes el dolor, que puedas ver la ofensa, pero que ya no te duela. Y el paso final para el perdón se llama capará. Y ya no quería decirlo, pero hay parejas jóvenes aquí y es importante. Este paso final, que es capará, decía que es como cuando te discutes con tu esposo y se lastiman y se dejan de hablar. Bueno, podemos hacer la comparación también con tu mejor amiga o con tu amigo del alma, con tu bro, con tu camarada. Se discuten, se dicen una que otra palabra, ahí se lastiman y se dejan de hablar y empieza a haber una separación. Pero en este tiempo de separación empiezas a sentir que extrañas a la persona,
empiezas a sentir vacío, empiezas a sentirte solo, porque estamos hablando de que hubo una ofensa pequeña entre personas que se aman. Y cuando hay una reconciliación, este es el perdón que lleva a reconciliación. Por eso te digo que este es como ya un paso más pro del perdón. Cuando hay una reconciliación, el amor que había se ve potencializado, porque la reconciliación implica escuchar a la otra persona, atender el problema, resolver el problema y cambiar ese problema por algo mejor, por algo bueno. Entonces, este capará es más como para en una relación que va a llevar a una reconciliación. Puede ser con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu esposo, con tu esposa. Y es como una negatividad que hubo, pero es reemplazada por un amor más fuerte. La ofensa que pasó fue reemplazada y no solamente no destruyó, sino que hizo más fuerte lo que ya había. ¿Me explico? Ok, esto es capará. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Como decía que has cambiado mi lamento en danza, Dios va a usar, cuando tú logras perdonar, Dios va a usar aquello que tú sentiste como una ofensa y lo va a usar para que tú te potencialices, para que tú puedas hacer cosas mejores que como lo venías haciendo. Va a ser más fácil que perdones, va a ser más fácil que, no sé, que convivas, incluso va a usar aquella ofensa para que tú puedas ayudar a otras personas a perdonar también, para llevar al perdón. Y vamos a hacer un recuento. 3 cosas que no son el perdón, no son olvidar la ofensa, no son aceptar la ofensa y tampoco es una reconciliación inmediata. 3 cosas que sí son el perdón es una llave que te va a abrir puertas al futuro, el perdón es soltar la ofensa para que tú puedas avanzar, el perdón es una decisión y lo hacemos por nuestra persona. ¿Ok? Y creo que me quedo con los puntos para que nosotros logremos el perdón. Reconocer la ofensa, si hemos ofendido o si fuimos ofendidos. Cuando no reconocemos algo, cuando no has sido diagnosticado de algo, puedes tomar medicinas, pero si no estás tomando la correcta no vas a sanar. Y cuando hay ya un diagnóstico, entonces empiezas el tratamiento correcto y mejoras. Si nosotros no hemos reconocido que fuimos ofendidos o que hicimos una ofensa, no vamos a empezar el tratamiento de sanación. Ponte de pie, vamos a orar para que sea Dios quien nos lleve a este nivel de perdón. Me dijeron que había que tardar poquito, no sé si tardé muy poquito. Vamos a disponer nuestro corazón para que estos pasos que nos van a llevar a nosotros al perdón puedan empezar a obrar en nuestra vida, que si es necesario, que tú necesitas reconocer, que tú necesitas traer a memoria, como lo hizo el pueblo de Israel. Habló no solo de sus pecados, trajo a memoria quizá
Hoy tú estás pensando en tu presente, pero trae a memoria tu futuro, tu pasado. Trae a memoria tu niñez. Trae a memoria tu adolescencia tal vez. Ese momento en el que quizá te sentiste ofendido. Ese momento en el que alguien te hizo daño y no fue capaz de pedir perdón. Trae a memoria aquello que es necesario reconocer. Tal vez hoy Dios va a hablar a nuestra vida para poder soltar, para poder dar ese perdón. O tal vez Dios hoy va a hablar a tu vida para poder ir y pedir perdón. Para poder ir y decir, lo siento, sin necesidad de que tengas que justificar lo que hayas hecho. Hace un tiempo escuchaba una canción y decía que hablaba de un abuso en la infancia, que ahora que esta persona era grande, se daba cuenta de aquello que pasó y que realmente no lo pidió. Y me sentí identificada, y va a llegar el momento en el que tú puedas ver las cosas desde otro ángulo, desde otro punto. Por eso te digo que traigas a memoria quizá aquello que viviste. Porque es importante que tú puedas voltear atrás y que nada te detenga. Que nada de lo que está atrás te mantenga atado. Es importante que tú puedas voltear atrás y puedas seguir avanzando. Porque Dios tiene muchas cosas grandes para ti. Y no vamos a poder llegar a ellas si nosotros decidimos seguir atados al pasado o a la ofensa que sucedió en mi vida. Es necesario que soltemos. Y hoy cierra tus ojos, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien esté dándonos sabiduría para reconocer en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, si hemos sido dañados, si hay algo en nuestras generaciones que hoy está dañando nuestra vida, nuestro futuro, si se han despertado emociones en nosotros que no entendemos, que sea Dios quien nos dé sabiduría para poder reconocerlo. Y vamos a pedirle también que sea Él quien ponga en nosotros la capacidad de perdonar, de soltar. Hoy tú puedes pensar en el nombre de esa persona a quien necesitas soltar, en esa persona a quien necesitas que deje de estar impidiendo tu camino, impidiendo tu crecimiento, que lastimó tu corazón, que lastimó tu vida, que ofendió quizá tu identidad. Que puedas decirlo. No necesitas decírselo a nadie más. Tráelo a Dios. Tráelo a Dios y haz salaj con Él. Haz perdón con Él. El perdón es muy difícil que nosotros podamos darlo por iniciativa propia. Pero si es el Espíritu Santo guiándote, si es el Espíritu Santo acompañándote, tú vas a poder hacer y dar ese perdón. Oh Espíritu Santo, sé tú, bendito Dios, tocando nuestro corazón, tocando nuestra vida.
Permítenos hoy ser libres y decidir soltar ese temor, porque es momento de que avancemos a tu obra, Señor, porque es momento de caminar contigo, de hacer cosas grandes y de dejar de vivir en el miedo, de dejar de vivir en la oscuridad y en lo frío del túnel. Señor, permítenos avanzar para poder ver esa luz brillante que tú tienes para nuestra vida. Permítenos soltar hoy, Señor. Y si tú puedes ahí en tu lugar, dilo: yo perdono a esta persona por aquel daño que causó en mi corazón. Y hoy decido avanzar. Y si tú necesitas ir y pedir perdón a alguien, dile a Dios que te dé la fortaleza, que te dé el coraje y la energía para poder hacerlo. Porque es necesario que dejemos de vivir en oscuridad, de terminar el proceso y de llegar al gozo, de cambiar el lamento en danza. Antes de hablar, tú cantas. ¿Qué tiempo acabamos de tener? Estamos muy contentos de tenerte con nosotros, pero queremos hacerte estas recomendaciones por si toda esta semana no tienes algún plan. En esta iglesia es para toda la familia y tiene todas las actividades que tú puedes esperar. Los días martes tenemos los Café y Verdad. Ubica tu grupo porque tenemos para damas, para varones, para jóvenes y es un tiempo muy especial con la palabra de Dios. Los días miércoles tenemos los altares familiares que también puedes invitar a toda tu familia a pertenecer a ellos. Ubica tu grupo. Los días viernes no puedes perderte el programa Enfócate, dirigido para mujeres por mujeres. El día sábado, si tienes niños, tenemos Tabernáculo Kids en punto de las 10 de la mañana. Y los jóvenes, como hoy, estamos en GX a las 7 de la noche. Los días domingos tenemos 2 servicios, 10 de la mañana y 7 de la noche. Recuerda que Tabernáculo de Dios es una iglesia para toda la familia.